mujeres judías. Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Judías. Hoy hablaremos de Chava Shapira, 1878 hasta 1943. La escritora israelí de la primera mitad del siglo XX murió unos pocos años antes de la independencia de Israel. Había nacido en la ciudad lituana de Slavita. Siendo joven se adhirió al grupo de escritores judíos en Varsovia. De vida un tanto aventurera, tuvo un amor secreto con el escritor Rubén Brainin. Su vida de estudio se vio coronada en Suiza, donde se doctoró. Los acontecimientos trágicos de su vida se precipitaron a partir de entonces. En un corto espacio de tiempo se divorció, se casó de nuevo y, capturada por los nazis, acabó su vida en un campo de concentración, el de Theresienstadt, donde fue asesinada el 28 de febrero de 1943. Desde su salida de su pueblo natal, de ambiente hasídico, mantuvo un interesantísimo diario donde recogió día a día su turbulenta vida europea en compañía de David Frischman y de Yehuda Le Peretz. Como dijimos, mantuvo un romance con Rubén Brainin y su matrimonio acabó en desastre. Tuvo un hijo, se trasladó a Viena y estudió más tarde en la Universidad Suiza de Berna. De ahí se mudó a Berlín, Kiev y Odessa, siempre huyendo de las autoridades. Al final de la Primera Guerra Mundial se trasladó a Checoslovaquia, capítulo de su azarosa vida siempre marcada por su carácter idealista. Fueron numerosos los problemas de todo tipo que tuvo que afrontar, económicos, personales, sentimentales. También su segundo matrimonio fue un fracaso. Su vida intelectual estuvo presidida por su apego a la filosofía, disciplina académica en la que obtuvo un doctorado por la Universidad de Berna. Se mantuvo muy activa entre los escritores judíos en lengua hebrea, como Bialik, Berkovich, H.D. Nomberg, durante los primeros lustros del siglo XX. No solo se dedicó a la literatura de primera línea, sino que ejerció de crítica publicista. A pesar de la influencia y predicamento que tuvo en su tiempo, la figura de Chava Shapira se fue borrando de la historiografía de la literatura hebrea tras su muerte. Sus obras fueron publicadas a lo largo de los años. En 1909 apareció Tziurim, dibujos, con 15 cuentos cortos, Ahim mi-Slavita, los hermanos de Slavita, de 1914. Michtav Muke Shachefet, carta de un tuberculoso, en 1921. Monografía sobre T.J. Masaryk, su vida y su obra, en 1935. Asimismo publicó decenas de artículos y escritos muy variados en revistas hebreas como Hashiloach, HaToren, HaTekufá, HaOlam y HaDoar. También escribió en otros idiomas, sobre todo en yiddish. Sus escritos tenían carácter feminista, sobre todo en su antología de cuentos o de relatos cortos que suelen comenzar con un breve manifiesto en el que profetiza un futuro cultural de corte feminista para la mujer judía.
al tiempo que apunta hacia la valoración progresiva de la mujer como escritora y como lectora. Se veía a sí misma como pionera y en ese sentido se compara con la bíblica Eva. A través de la alegoría escondía sus mensajes feministas de corte radical y social, pidiendo igualdad de derechos con los hombres, así como exigiendo la posibilidad de realizarse plenamente las mujeres en una sociedad más justa con ellas. En este sentido, se adelantó a su tiempo incluso a Virginia Woolf, escribiendo su famoso artículo Habitación para ti en 1929. Además de sus escritos y ensayos, dejó una obra sumamente importante, su diario, donde da cuenta de 41 años de su vida, desde 1900 a 1941. Este diario se encuentra en el archivo de Beta Sofer en Tel Aviv y se trata de un documento que narra una de las épocas más interesantes de la historia de la literatura hebrea moderna. Habla del ambiente literario de su tiempo en Varsovia, dando detalles que explican distintas experiencias y acontecimientos, intrigas y sucesos. En el diario se hace eco de la vida de una mujer judía en una sociedad tradicional presidida por el patriarcado. Su narración comienza en la Slavita hasídica, su pueblo natal, donde había nacido en 1878. Por parte de su padre, Jacob Shammai Shapira era bisnieta del tzadik Rav Pinchas Mikurwitz, uno de los padres del hasidismo Baal Shem Tov, y nieta de los hermanos de Slavita, dueños de una imprenta conocida y que acabaron en la cárcel rusa acusados de asesinar a uno de sus empleados. Su madre se llamaba Menuja y pertenecía a la casa de Scheinberg. Su madre había recibido una educación laica, siendo una de las mujeres hebreas insertas en el movimiento cultural del siglo XIX. Escribía y leía hebreo a la par que dominaba los textos de los masquilim hebreos de Mapo, Smolansky y Mendele Moher Sfarim. Esta influencia materna, junto con las enseñanzas recibidas sobre Torah, Mishnah y Talmud, se empapó de la lectura judía de su tiempo. Leía a escondidas los libros hasídicos de su abuelo y aprendió hebreo. Dominaba varias lenguas, el ruso, el francés e incluso aprendió el latín, al tiempo que hablaba y escribía el polaco, el alemán y el checo. A los 17 años de edad se casó con Limel Rosenboim, hijo de un banquero rico de Varsovia. 2 años después nació su hijo Pinchas. En 1900 se trasladó el matrimonio a Varsovia, centro por entonces de la literatura hebrea. Se introdujo en aquel mundo cultural debido a los contactos de su padre con David Frischman, a quien conoció siendo niña. En Varsovia conoció a Yud Lamed Peretz, que se erigió en su guía y maestro, y a quien ella admiraba. Este personaje apoyó a los escritores judíos jóvenes de aquel entorno cultural polaco, escritores jóvenes que se reunían en su casa. Ahí contactó con grandes escritores como Shalom Aleichem, Ben Avigdor, Nürnberg, Shalom Ash. Ella era la única mujer en un club de hombres que por un lado la elogiaban y por otro la desdeñaban o criticaban. Todo acabó, como dijimos, en aquel campo de concentración nazi,
donde no solo se aniquiló a millones de hombres y mujeres judíos, sino también a toda una generación ilustrada, culta y deseosa de introducir cambios en la vida tradicional judía. Hay que cambiarlo todo para dejarlo todo como estaba, dijo alguien que conocía el alma de esta escritora judía que ha estado a punto de ser olvidada y que aquí recordamos con cariño. Gracias y hasta el próximo programa.